Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos con una bobina de Chevrolet Corsa y no sé si ustedes saben, le hablo principalmente a los usuarios, pero los Chevrolet, sea Corsa, sea una Chile o todo este tipo de Chevrolet, tienen problemas de sobrecalentamiento de las bobinas. Viven con estos problemas de calentamiento que se viven rompiendo las bobinas, eterno problema de esta marca. Entonces lo que le vamos a hacer es fabricar un aislante. Yo conseguí nada más que este pedacito de chapa, que es tipo un chapadur, para aislarlo de la parte de la tapa de cilindro o de la culata de la leva, para separarlos y que esto haga de aislante y no levante tanta temperatura y a su vez pueda durar mucho más tiempo. Así que bueno, es algo muy sencillo sacar la bobina. Acá, como ser, tienen marcados la forma en que van colocados los cables. Es 1, 4, 2, 3 y acá simplemente tiene una ficha, el conector, la entrada de la bobina, de la alimentación, ¿no es cierto? Y listo. Este trabaja con 3 positivos y la masa lo hace en el cuerpo de la bobina. Son 3 tornillitos que son torque. También, si no tienen llavecitas torque, con una llavecita estriada número 8 o 516 lo van a poder sacar. No hace falta tampoco desconectar los cables, a menos que quieran marcarlo bien cómodo, como hice yo, y listo. Pero está todo marcado, ustedes no van a tener ningún tipo de problema. Así que lo que vamos a hacer, siempre usando, tenemos el blanco y el negro de Marcal, de los marcadores que me envió su Ferrín, le vamos a hacer unas marcas y los vamos a cortar. Yo lo voy a cortar con la moladora y listo. Si no, una sierrita, un cuchillito, lo que sea. Bueno, acá me ha pasado algo. Listo. Vamos a marcarlo del otro lado. Me ha perdido la punta del marcador. Y es nuevito. ¿Por qué tienen tantos problemas las bobinas de estos vehículos? Y bueno, porque trabajan con muchísima temperatura y directo desde lo que es la tapa de cilindro. Entonces la bobina lo que hace es absorber toda la temperatura. Para marcar los orificios le vamos a hacer esto. Con una mechita lo marcamos. Si tenemos cualquier otra cosa que sea con punta, también lo podemos marcar. Ahí tenemos el dibujito y ahí tenemos las 3 marcas de lo que es los orificios de la bobina. Ahora simplemente debemos cortarlo. Esto no tiene que estar perfecto ni nada por el estilo, porque esto simplemente lo vamos a usar como un separador. Así que bueno, me quedan hacerle los orificios y ya lo vamos a poner. Esto simplemente podría haber sido cuadrado. Si consiguen una madera de pino, de eucalipto, lo colocan. Si es un poquito más gruesa, un poco mejor todavía. Así que bueno, este es uno de los consejitos y ahora les voy a mostrar cómo va a quedar esto. Bueno, ahí como ven, esta es la base y esta maderita, este separador, va a ir entre la bobina, como les dije, entre la bobina y la base, que esto es lo que absorbe toda la temperatura. ¿Sí? Vamos a ver si puedo dejar el trípode. Ahí está.
Esto debe ir así. Yo les puedo asegurar que con esto se van a olvidar de los problemas de temperatura y de romper las bobinas. Lo otro por acá abajo. Ahí la tenemos colocada la maderita, que la ven, la parte blanca. Y acá tenemos el 4, que es el segundo. 1, 4, así que buscamos el 1. El 3. Y el 2. Conectamos la parte posterior, donde están los cables. Y le perdieron la conexión. Acá está. Y ahí quedaría terminado. Bueno, ahí está. Está colocada la maderita. Esa es la distancia a la que queda. No provoca nada en absoluto en lo que refiere al rendimiento del motor, ni en el consumo, ni nada por el estilo. Simplemente hace que la bobina trabaje más a más baja temperatura que lo que trabaja estando en directo o en contacto directo con la tapa de cilindro. ...54.2... Ustedes imagínense que ahí está, porque recién está puesto en marcha, está trabajando a 54 grados, la bobina no está absorbiendo nada en absoluto de temperatura. 10 grados menos está teniendo, aparentemente. Cuando ahí tenemos 57. Así que bueno, yo les aconsejo a los usuarios de Chevrolet que hagan este sistema y lo puede hacer cada uno en su casa, y que es muy bueno, y van a ver que el rendimiento de la bobina va a ser muy superior en el tema durabilidad. Bueno amigos, gracias por ver el video, y bueno, espero sus comentarios, y si alguien lo ha probado, que deje su experiencia, digamos, en la caja de comentarios. Chau, chau.